cita a la señora Longa Miranda Dioselinda, postulante a juez de familia, subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque. Tome asiento, por favor. Doctora Longa, buenos días. Buenos días, señores doctores de la Junta Nacional de Justicia. Doctora, descríbanos su cargo actual y desde cuándo está desempeñándose ahí. Bueno, doctores, mi persona ingresó a laborar en el Ministerio Público como asistente en función fiscal en la Fiscalía Provincial Mixta de Huambos, Distrito Fiscal de Cajamarca, desde el 13 de febrero del 2012 hasta el 14 de agosto del 2014. Posteriormente fui rotada a la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán Tembladera como asistente en función fiscal desde el 14 de agosto del 2014 hasta el 14 de septiembre del 2015. Hasta el 13 de septiembre del 2015. El 14 de septiembre del 2015 me promueven como fiscal adjunta provincial provisional de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Hualgayoc en su sede Bambamarca hasta el 21 de septiembre del 2021, fecha en la que me promueven a la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hualgayoc, Bambamarca, hasta el 22 de febrero del 2025. Desde el 23 de febrero del 2025 a la actualidad, nuevamente vengo laborando en la Fiscalía Provincial de Familia de Hualgayoc con su sede Bambamarca. Y doctora, usted, según lo que nos ha descrito, tiene una experiencia de 14 años en el Ministerio Público. Así es. ¿Por qué no decide usted seguir haciendo carrera en el Ministerio Público y por qué piensa hacer el traslado al Poder Judicial? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, doctor, no considero como un traslado, sin embargo, considero que ya postular a un juzgado es que mi motivación principal es que quiero contribuir con una justicia más ágil, transparente y accesible a las personas, porque considero que el rol del fiscal no solo se basa en la letra, sino que va más allá. Es por ello que yo deseo aportar por una justicia eficiente y sensible para las víctimas, para esta población vulnerable. ¿Y eso cómo lo haría, doctor? ¿Cuál es su plan para los primeros, imagínese, de optar por el cargo, de tener la confianza? ¿Cuál sería su plan para los primeros 6 meses de cumplir con lo que usted está señalando? Bueno, si ustedes me dan la confianza, lo primero que yo tendría que hacer, aparte, ¿no?, de ya presentarme con el equipo, con el personal que voy a trabajar y manifestarles que vamos a trabajar en equipo, porque eso es lo primordial que debe tener un magistrado, haría pedir los reportes para ver cuál es el estado de cada uno de los expedientes. Después de pedir el reporte de cada uno de los expedientes, lo que yo haría es verificar para ver cuáles necesitan, ¿no?, mayor prioridad, priorizando aquellos casos en donde se vea la vulnerabilidad de las mujeres, de repente adultas mayores, separando cada una de estas de esta población, ¿no? Y empezar a trabajar con el personal en trabajo en equipo, como le digo, trabajar todos estos expedientes para sacar. Asimismo, yo considero, señores magistrados, que el rol del juez no solo se basa en aplicar la norma, sino también en escuchar a esta población, porque la gente cuando va a denunciar, necesita que el funcionario le escuche, necesita que el Estado le escuche qué es lo que ellos están planteando, y es por eso que el funcionario, en este caso el magistrado, debe ser sensible a la víctima y escuchar, ¿no?, atender su pedido. Doctora, aquí le voy a pedir algo que es siempre complicado y difícil para una persona, un esfuerzo de autoevaluación y autoconocimiento. En la evaluación de conocimientos, usted tiene 68 puntos. 68 puntos es el mínimo para aprobar. Si bien en el estudio del caso y sobre todo en la evaluación curricular tiene bastante más puntaje.
pero quedémonos en la parte de su evaluación de conocimientos. Usted, en base a esto, ¿cree efectivamente que tiene los conocimientos, las aptitudes, la capacidad para desempeñarse correctamente en el cargo al que está postulando? Señor doctor, yo considero que sí tengo las habilidades para desempeñarme en el cargo. Y hay que tener en cuenta, señores doctores, de que una nota vigesimal no explica cómo puede ser el funcionario. Hay que tener en cuenta que el Estado peruano, y especialmente la educación peruana, se basa en 4 inteligencias múltiples: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer con H y a aprender a aprender. Entonces, y es lo mismo que ustedes están aplicando en esta convocatoria. Aprender a aprender significa el conocimiento que puede tener el funcionario y el conocimiento cuánto yo tengo, y eso es lo que han hecho ustedes a través de una evaluación de conocimientos, y en donde, como usted dice, yo he tenido 68. Posteriormente pasamos al siguiente, la siguiente pilar de educación, que es el aprender a hacer con H, donde ustedes han revisado la evaluación curricular, ¿no? Ahí han visto cómo qué cursos he llevado. Posteriormente nosotros pasamos a lo que es el otro pilar de educación, que es aprender a hacer con S, donde ustedes han evaluado el estudio del caso. Y finalmente, ahorita que ustedes están evaluando el aprender a convivir, cómo este funcionario va a trabajar con esta población. Es muy importante que hay que tener en cuenta también, señores magistrados, que una evaluación vigesimal o una evaluación de conocimientos no mide cuánto sabe el funcionario, sino que se necesitan otros requisitos más, porque puede ser que ese día la persona tuvo múltiples razones para sacar esa nota, ¿no? De repente fue sin tomar desayuno, de repente fue con una preocupación y sacó esa nota. Y es por ello también que ustedes califican otras cosas, califican entrevista personal, califican ustedes también la evaluación curricular, y también ustedes califican el examen del caso, porque consideran que el profesional que debe estar sentado frente al usuario no solo debe tener el conocimiento, sino también ser sensible a la población, porque ¿de qué nos sirve tener magistrados que sean excelentes, tengan 2 doctorados, tengan 5 maestrías, pero si cuando se va a denunciar la víctima ellos no le hacen caso, si ellos lo tratan mal? Y es por eso que a veces nosotros decimos, el Día de la Mujer, vamos a festejar el Día de la Mujer, y celebran, salen con pancartas, pero se van a denunciar, no quieren recibir su denuncia, no quieren recibir su denuncia la policía, no quiere recibir su denuncia el Poder Judicial, no quiere recibir su denuncia la Fiscalía, como nosotros decimos, se pelotean, cuando ahí nosotros debemos aplicar y escuchar al usuario. Y es por eso que el usuario a veces, y especialmente esta población vulnerable, se siente, ¿no?, defraudada, dice, sí, no, me voy y no me escucha, me voy y el funcionario no quiere atender mi denuncia. Entonces, doctora, le corto ahí porque el tiempo nos gana. Efectivamente, como usted bien dice, la evaluación de conocimientos es una referencia, y ahora vamos a evaluar otras referencias adicionales, y entre ellas su currículum. Y entonces acá veo una cosa interesante. Usted tiene un doctorado en Derecho y también una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Sin embargo, lo que se ve aquí es que usted tiene una simpatía o una predisposición hacia el área del derecho constitucional. Sin embargo, usted está postulando a un área totalmente distinta, que es la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. O claro, usted habla de su sensibilidad por las poblaciones vulnerables, y eso está muy bien. Pero digamos, hay aquí cierta incongruencia entre lo que usted ha estudiado como especialidad y el área a la que postula, por un lado, y la otra que llama la atención es que usted adicionalmente es licenciada en educación, cosa que estaría muy bien porque el derecho tiene que tener una función docente, pero lo interesante es que lo hace en la especialidad de matemáticas, y uno cuando estudia derecho lo hace entre otras muchas razones porque no quiere saber nada de números. Entonces, explíquenos usted cómo es esta vinculación con las matemáticas. Bueno, cuando yo terminé la educación secundaria, el examen para la admisión o para postular a la Universidad Nacional era muy caro, ¿no? Y las posibilidades de mi madre no las podía pagar.
Entonces mi madre me dijo, postulas al instituto y mientras vas estudiando ya vas a postular. Y fue lo primero que yo estudié fue matemática en el Instituto Superior Pedagógico Hermano Victorino Elorz Goicoechea de Cajamarca. Y cuando estuve en cuarto año del instituto postulé a la Universidad Nacional de Cajamarca, donde yo cogí la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y no, siempre nos han dicho, ¿no? Como usted me dice, matemática es distante a Derecho, y no es así, porque en la matemática nosotros utilizamos la lógica. Utilizamos modus ponendo ponens, utilizamos los condicionales, utilizamos las equivalencias y lo mismo utilizamos en el derecho, pero en el derecho se llama la lógica jurídica. El derecho y la matemática van de la mano, aunque pareciera que no, pero van de la mano. Y es esa lógica de la matemática que a mí me permite estudiar derecho y me permite ahora como ya fiscal resolver los casos con el sentido común, ¿no? Con sentido de la lógica, con el sentido común y con las máximas también de la experiencia. Eso es con respecto. Preocupación por el derecho constitucional. Ya, con respecto al derecho constitucional, bueno, yo terminé la carrera de Derecho en el año 2010 y no quería dejar de estudiar porque consideraba ya que si más adelante quizás yo tenía ya una hija en el año 2010, entonces tenía que aprovechar que mi hija está pequeña para yo seguir estudiando. Entonces, ahí nomás en el año, yo termino en febrero del 2010 y en junio del 2010 yo me inscribo a la maestría de Derecho Constitucional porque esa es la maestría que había en Cajamarca. En Cajamarca había la maestría de Derecho Constitucional y decido inscribirme ahí, porque no había otras maestrías, ¿no? En la Universidad Nacional de Cajamarca. Y ya una vez que termino la maestría, que es en el año 2015, como mi hija seguía pequeña, inmediatamente nomás decido yo estudiar también el doctorado. Ahí nomás del 2011 al 2013 llevé la maestría y del 2013 al 2015 llevé el doctorado. Es por eso que yo me inscribí o opté por la maestría en Derecho Constitucional. Y para terminar por mi parte, doctora, en el Poder Judicial usted figura como demandada en un proceso de familia, en relación básicamente al régimen de visitas, que concluyó con una conciliación, es cierto, y como demandante en un proceso de familia por violencia familiar. Bueno, de eso no le voy a preguntar. ¿Qué sucedió con el asunto del régimen de visitas? Bueno, doctor, como le dije, yo salí embarazada estando en el 10º ciclo de la universidad y yo estaba ya conviviendo con el papá de mi hija, mi pareja, y no sé qué le pasó, me denunció en el año 2010, me demandó por régimen de visitas, a lo cual a mí me sorprendió porque nosotros convivíamos y es por ello que yo decidí conciliar con él porque consideré de que mi hija tenía derecho tanto a su papá como a su mamá, pero también esa denuncia para mí fue un punto de inflexión como para terminar nuestra relación y para ya decidir separarme de él. Pero me imagino que la relación habrá terminado por el asunto de violencia familiar o ese es con otra persona. No, con él, doctor. Doctor de la Puente. Una pregunta, buenos días. Señora Longa Miranda, muy interesante su reflexión sobre los estudios, ¿no? Sobre los pilares de la educación. Y a propósito de eso me permito preguntarle lo siguiente. Ya ha explicado en qué contexto estudió y obtuvo sus grados académicos, pero la pregunta sería, ese grado de maestra y ese grado de doctora, ¿en qué contribuyen a su función fiscal y cómo pueden contribuir a su función judicial? Porque normalmente esos grados se obtienen para la investigación y no para el ejercicio, normalmente digo, ¿no? Y no para el ejercicio práctico. En cambio, se advierte en su hoja de vida que no ha estudiado el PROFA. Entonces, ¿cómo entender esa formación, ¿no? Esa
esa formación en la investigación y no en aspectos prácticos, como sí podría ser el programa de formación para magistrados? Coméntenos, por favor. Gracias, doctor. Bueno, como le decía, doctor, la maestría yo le empecé a estudiar, ni bien terminé la universidad, y pues considero de que siempre yo he estado preparándome, ¿no? Preparándome para ejercer bien mi función respecto a la población. Y si bien es cierto, hasta el momento no he podido alcanzar una plaza para el PROFA, como usted dice, sin embargo, aún todavía no continúo la lucha de postular para el PROFA y prepararme no solo académicamente, sino prepararme para servir a la población, porque ya en el trabajo ingresando al Ministerio Público yo me di cuenta que mi vocación era que mi vocación era servir a la población, a trabajar con esta población de víctimas. Trabajar como fiscal de familia se fue acentuando más, escuchar a las víctimas, empoderar a las mujeres y mucho más, ¿no? Ya teniendo el conocimiento, aprender a conocer, entonces ahora me toca el otro pilar de la educación, que es aprender a convivir, y es más, utilizando las inteligencias múltiples, porque ¿cómo llegamos ahora nosotros a la población? Otra consulta, le agradezco la respuesta. Otra consulta. Ha hablado también de la relación entre la lógica matemática y el ejercicio del derecho. Y yo voy a llevar esa afirmación o ese postulado a un caso práctico como juez de familia. Le llega una ficha de valoración que establece, ¿no?, elaborada por todos los profesionales y multidisciplinarios, que establece un riesgo alto. Y usted, luego de la revisión que debe hacerse, porque esto no es un proceso mecánico, considera que el riesgo no tiene ese nivel. Allí, ¿cómo opera la lógica matemática que arrojó en la ficha de riesgo un resultado, y la lógica jurídica que desde su punto de vista debería seguir la misma línea puede arrojarle otro resultado distinto? Es que, como yo le decía, señor juez, en la lógica matemática existen la negación de la negación y una afirmación. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en matemática ahorita no los puedo explicar porque necesitaría un plumón y una pizarra. Sin embargo, en el derecho, nosotros, si hablamos de un caso, como usted dice, de una ficha de valoración de riesgo, donde una persona se encuentra con un riesgo severo, pero si nosotros nos vamos al campo de los hechos, esta persona en realidad no tiene un riesgo severo, entonces ahí aplicamos el derecho en el sentido de hacer una audiencia, o también ver los antecedentes de la persona que ha cometido el supuesto ilícito, y para eso se utilizan los medios que va a presentar también la agraviada, ¿no? Y la audiencia va a ser muy importante para el principio de inmediación y ver cuáles son el comportamiento de cada uno de estos. Y se resolverá pues ahí la negación de la afirmación, una negación me da una afirmación, negación y afirmación me da una negación, dependiendo ya si utilizamos una condicional o utilizamos una disyunción o conjunción. Gracias por su respuesta. Le agradezco todo lo explicado como si fuese una negación de la afirmación, ¿no? Algo así. Algo así. Gracias, presidente. Pero con los medios de prueba. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Buenos días, doctora. Doctor, buenos días. Primero, saludar su experiencia de vida, su experiencia formativa. Sin duda usted ha tenido la capacidad de, ¿cómo se dice?, de reinventarse o de salir de situaciones un poco complejas, ¿no?, a lo largo de su vida.
y eso es bueno. La matemática, ustedes ser una... En realidad eso de la afirmación, de la negación, ¿qué es una tautología? Una tautología es cuando cada una de las proposiciones, todas son verdaderas. ¿Y cuál es el tipo de razonamientos que se usan en la lógica? La tautología, la negación, por ejemplo, verdad, verdad, me da verdad, ¿no? O sea, razonamiento deductivo, inductivo. Inductivo, deductivo tenemos ahí, ¿no? Eso. ¿Y en el deductivo qué encontramos? ¿Cómo así? No le entiendo, Los doctor. silogismos. ¿Qué son los silogismos? El silogismo, y me está hablando del silogismo. Estoy hablando de lógica, como usted ha hablado de lógica, yo le hablo de lógica. Ya, bueno, tenemos en los silogismos, doctor, ahí tenemos las proposiciones, como yo le decía, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero me da un verdadero. Y si todas son verdaderas, me da una tautología, como usted decía, la respuesta va a ser una verdadera. Pero también tenemos los silogismos, modus ponendo ponens, tenemos tolen, toliendo tolens, claro. Que eso también nosotros utilizamos en el derecho. Y ahí viene lo que nosotros, o en el derecho se habla la ponderación de Robert Alexis, ¿no? También utilizamos. Pero el silogismo es una forma de razonamiento, ¿no? Deductivo, que le habla, lo que usted ha señalado, de una premisa mayor, premisa menor, conclusión, y ahí aplica todo lo que usted está señalando. Sí. Eso es en relación a un conocimiento complementario a su formación jurídica, me parece excelente. Y en relación a su formación jurídica y al cargo al que usted postula, pero antes de pasar a eso, como usted también es especialista en matemática, ¿cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. De la hipotenusa. Excelente. Ya, y dígame, en relación a le pregunté a su colega, ¿usted es fiscal en este momento? Soy fiscal provisional, doctor, en la Fiscalía Provincial de Familia de Hualgayoc, con su sede en Pambamarca. ¿Pero tiene cargo de titular en algún...? No, doctor, no tengo cargo de titular. Desde el año 2015 soy fiscal adjunta provincial provisional. Ok. Pero en materia de familia. Sí, en materia de familia he estado más de 6 años y 4 años estuve destacada a la Fiscalía Provincial Penal de Hualgayoc también. Y ahí en materia de familia le pregunté a la concursante anterior, bueno, en caso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se obtienen sentencias condenatorias con sanciones impuestas a un año y medio de pena privativa de libertad, que luego son convertidas, y bueno, la doctora me dice que ella se aplica reparaciones civiles significativas, y eso lo felicito, pero por lo general no es así, no son bastante simbólicas las reparaciones civiles. ¿Qué opina usted de esas sentencias apenas que luego son convertidas, que finalmente ni siquiera son fiscalizadas en su ejecución y acompañadas de reparaciones civiles irrisorias que tampoco, bueno, en el otro caso me señala que sí se pagaba previamente, pero que muchas veces ni siquiera en su cumplimiento son fiscalizadas? ¿Cuál es su opinión? Bueno, doctor, yo considero de que, como usted dice, estas condenas que son convertidas, es por eso que a veces las mujeres ya no desean denunciar, porque consideran de que son injustas. Ellas dicen, ¿para qué me voy a ir si al final me van a dar 300 de reparación, 400 y más he perdido mi tiempo? Entonces, es por eso que a veces también ellas denuncian y dicen, voy a denunciar solo para que la autoridad tenga conocimiento, ya no voy a denunciar más porque más pierdo muy tiempo, que es lo que van a hacer algo por mí. Entonces, considero yo de que sí debe haber una supervisión respecto a esas sentencias y que debe haber, ¿no?, una unificación de criterios para ver
cómo es que se hace efectiva estas sentencias o cómo hacemos que por lo menos el sentenciado pague estas reparaciones civiles para por lo menos en algo menguar el daño que ha causado a la agraviada, ¿no? Y hasta resultaría contraproducente, ¿no cree usted, que una denuncia llegue a esa instancia con una sentencia condenatoria como antecedente convertida y el agresor tenga que regresar al hogar familiar? Sí, y peor aún, regresa más empoderado, porque dice, no me pasa nada, me van a poner 300 soles, lo saco en 2 días y te puedo seguir pegando. Entonces resulta contradictorio. Y el propósito teleológico de la norma, ¿se cumple? ¿No se cumple? Porque la norma se supone que tiene en principio, entre otros fines disuasivos también. Así es, doctor. Debe tener fines disuasivos, pero tampoco se cumple. Y yo he escuchado, ¿no?, que siempre dicen, no, pero siempre las usuarias denuncian y se retractan. Pero hemos visto el fondo por qué se retractan, hemos escuchado por qué se retractan, a veces no escuchamos. Y puede ser que una forma o ellas se retractan porque ya saben o tienen conocimiento de que no les va a pasar nada a los agresores, o no se les va a dar una, como ellas dicen, ¿no?, una lección para que me respeten. Y en relación al mecanismo de fijación de la reparación civil, ¿qué criterios se usa a nivel del Ministerio Público como propuesta? Seguramente ustedes evalúan y hacen la propuesta de reparación civil en defecto del actor civil, para arribar a ese tipo de montos que no representan el daño que probablemente la víctima haya sufrido. Bueno, como le dije, doctor, yo soy fiscal provincial provisional de familia, no vemos eso. Sin embargo, cuando estuve destacada la Fiscalía Provincial Penal, vemos el daño moral, vemos el daño emergente, el lucro cesante, vemos si es o ven, ¿no?, los fiscales, si es una violencia psicológica, cuántas sesiones se va a ir al psicólogo, cuánto cuesta cada sesión, y en función a eso lo sacan la reparación civil. Sin embargo, considero, y es más, ya decían ustedes, en cada distrito fiscal o judicial la realidad es distinta. No vamos a hablar una realidad, por ejemplo, de acá de Lima, donde una usuaria para que se vaya a denunciar de repente utiliza más dinero, transporte, a una usuaria que se va a denunciar en una provincia, ¿no?, donde todo lo hace a pie. Entonces, pero disculpe que la corte, doctora, pero una reparación de 300 soles, ¿le parece a usted que es el resultado lógico, hablando de lógica, y matemático, de la evaluación de los conceptos de daño moral, lucro cesante, daño emergente? No, doctor, y es por ello que le decía que las usuarias o las víctimas, las agraviadas en este delito, se sienten decepcionadas de la justicia. Y no es, y también más cuesta el expediente judicial para el Estado, tener que llevar primero una investigación, pagar fiscales, personal administrativo, nuevamente de ahí el proceso se va a nivel jurisdiccional, el tiempo, el plazo para que una reparación sea de 300 soles, no es lo óptimo. Muchas gracias, doctora. Gracias, presidente. Gracias, doctor Galindo. Doctora Longa Miranda, la entrevista ha culminado. Gracias, doctores. Hasta luego. Hasta luego.